Hola, bienvenidos. Yo soy Giselle Cuellar, su ADP. En estos días hemos estado pudiendo ver en mi perfil de Instagram y también he subido en mi canal de YouTube algunos vídeos sobre lo que es la ósmosis y preguntándoles por qué seguimos trabajando a veces la pedicura con agua. Entonces les pregunto si lo hacemos por protocolo o por tradición, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán qué tendrá que ver todo esto con la pedicura y el proceso de ósmosis, ¿no? ¿Qué es ósmosis? Ósmosis es un proceso, es el proceso natural por el cual el agua se mueve a través de una membrana semipermeable de un lugar a otro. Vamos a hablar de agua y solutos. Los solutos pueden ser sal y azúcar, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un recipiente, ¿vale? En este caso el que le va a aparecer aquí abajo. Dos recipientes, uno con poco agua y otro con mucha agua. Y tenemos una membrana que los divide por la mitad, que sería la membrana semipermeable. Semipermeable quiere decir que todavía hay paso, porque es semipermeable, no es permeable ni impermeable, ¿vale? Entonces, los solutos, ya sea la sal o el azúcar, va a pasar están en la sustancia, en este caso el disolvente, ¿vale? El disolvente en este caso sería agua, también podría ser la sangre cuando hablamos del cuerpo, porque nuestro cuerpo también realiza el proceso de ósmosis. Entonces, estamos hablando de que tenemos el disolvente y en ambos colocamos solutos. Entonces, el agua va a pasar de un lugar a otro. Entonces va a pasar va a pasar al lugar donde haya más solutos. Entonces ese soluto va a absorber el agua, ¿vale? Entonces ese es el proceso de ósmosis. Como también lo podríamos ver en nuestras casas cuando nosotros a veces compramos, en mi casa por ejemplo hay mucha humedad, lo voy a hacer un poco dinámico para que lo podamos entender. Entonces yo compro unos recipientes donde viene por ejemplo un soluto arriba, unas piedrecitas y abajo hay un espacio, ¿vale? Entonces lo que hacen esas piedras son que absorben la humedad del ambiente. Entonces absorben la humedad del ambiente, o sea, el agua, y luego las piedrecitas se van disolviendo y van cayendo hacia abajo con el agua. Entonces la parte vacía de abajo del recipiente es donde se acumula el agua. Un día estaba pensando, ¿cómo será que funciona esto, ¿no? Y en un momento a otro me llevó a ese momento en el que yo estudiaba sobre el proceso de ósmosis cuando estaba estudiando el ADP. Y la doctora nos explicaba cómo se realizaba este proceso y fue cuando dije, ala, este deshumificador hace la misma función que un proceso de ósmosis. O sea que el proceso de ósmosis lo podemos encontrar en nuestra vida diaria, si lo pueden ver. Lo llevamos en nuestro organismo porque ese proceso lo realizamos constantemente, no somos inconscientes de eso porque lo realizan nuestras células y nuestras membranas en el cuerpo. Entonces ahí lo podemos ver, ¿no? Entonces eso es la ósmosis. Entonces, por eso yo les preguntaba, ¿por qué realizamos la pedicura en seco? Sí, la pedicura en seco es muy famosa, ¿no? La pedicura rusa, pero ¿sabemos realmente por qué realizamos la pedicura en seco? ¿Sabemos realmente por qué lo realizamos? No porque es una tendencia, una moda. Entonces, yo lo voy a llevar al área de salud, ¿vale? Entonces, ¿por qué nosotros debemos de debemos de realizar una pedicura en seco? En mi caso, yo realizo quiropodia, que es muy diferente a una pedicura, pero también la pedicura la están realizando en seco, que es el caso de lo que es una pedicura rusa, una pedicura en seco, que es en el área de estética, ¿verdad? Entonces ahí en esa área podemos encontrar que están realizando la pedicura en seco y los quiropodistas o los ADP, los auxiliares de podología, también realizamos la quiropodia en seco. ¿Pero por qué? Porque nosotros y en todos los establecimientos, sean pedicuristas, sean ADP, sean podólogos, etc., deberíamos y tenemos la obligación de llenar un historial clínico o una ficha de cliente, ¿vale? Como le queramos llamar diferente en el área en la que nosotros nos estamos desenvolviendo. Entonces, en esa ficha de cliente o en ese historial clínico tiene que explicarse lo que es el historial clínico del paciente, si tiene diabetes, hipertensión, si tiene alguna enfermedad, ¿no?
enfermedades sistemáticas. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que el cliente o el paciente nos indique en el historial clínico cuando le hacemos la entrevista, nosotros vamos a decidir si es conveniente o no sumergirle los pies en agua. Si nosotros en nuestro establecimiento de estética tenemos el servicio de Pedi Spa, que es sumergir los pies en sales, hacer un masaje, la exfoliación, etc. No sé, cada uno lo realiza de diferente manera. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a poder ofrecerle a nuestro cliente o nuestro paciente ese servicio, ¿vale? Si no, vamos a tener que realizar la pedicura en seco y explicarle a él porque él no es candidato para un Pedi Spa, ¿vale? Entonces, a eso es que quiero que lleguemos. Todo el contenido que yo les subo a ustedes en mi perfil es educativo y es en base científica y sacado y referente de libros médicos, ¿vale? Que yo he estudiado sobre estos procesos y lo que yo he ido aprendiendo. Entonces, para que ustedes sepan que esto es base científica. Estábamos hablando del proceso de ósmosis y lo que era, ¿no? Es el proceso por el cual el agua se mueve a través de una membrana semipermeable desde un área de alta concentración de solutos a otra área, ¿vale? Que es área baja de concentración de solutos. En los diabéticos, el proceso de ósmosis puede ser problemático cuando se sumergen los pies en agua. ¿Por qué? Vamos a explicarlo por qué. ¿Vale? Porque por eso pregunto, si lo seguimos haciendo, lo hacemos por un protocolo, que en este caso sería el por qué vamos a hacer la pedicura en seco o la quiropodia, ¿vale? Y por qué seguimos trabajando bajo la tradición. La tradición es sumergir los pies en agua y por ende casi todas las clientas piden o les parece raro que no le sumerjamos los pies en agua y a veces lo piden ellas mismas. Y aquí es donde la parte complicada, digamos, donde como profesionales debemos explicarles a ellos por qué razón no sumergimos más los pies en agua y porque también ellos a veces no son candidatos a sumergir los pies en agua. ¿Por qué a los diabéticos? La hiperglicemia es un término médico, ¿vale? La hiperglicemia. Alto es el alto nivel de azúcar en la sangre. Cuando estamos hablando nosotros como pedicuristas o como ADP, tenemos o deberíamos tener el aparatito para medir el azúcar en sangre, la glucosa en sangre, ¿vale? Y dependiendo del porcentaje que tengamos o el nivel de azúcar que en ese momento nuestro cliente o nuestro paciente tengan en sangre, nosotros deberíamos o no deberíamos realizar el servicio, ¿vale? Eso lo vamos a ver en otro vídeo. Entonces quiere decir que la hiperglicemia es el nivel alto de azúcar en sangre. Puede causar un desequilibrio en la concentración de solutos en el cuerpo. Nuestro cuerpo o nuestra sangre ya contiene un exceso de azúcar en sangre. Entonces cambiaríamos los volúmenes. Tendríamos un desequilibrio. A eso se refiere. Cuando los pies se sumergen en agua, el agua puede entrar en la piel a través de la ósmosis, lo que puede causar maculación. Maculación es un término médico. Es un término médico que se refiere al ablandecimiento y reblandecimiento de la piel debido a la acumulación del agua, ¿vale? De agua en la piel. Entonces decíamos maculación en la piel. Esto puede hacer que la piel se vuelva blanda al entrar el agua en la piel, ¿no? Y podamos y ser propensa a lesiones, infecciones. El agua puede entrar en pequeñas heridas o grietas de la piel, lo que puede causar infecciones graves. Edema. El agua puede acumularse en los tejidos y lo que puede causar hinchazón y dolor, ¿vale? Entonces es importante también, no debemos de sumergir los pies en agua cuando nuestro cliente o nuestro paciente trae una herida en los pies, úlceras, etcétera, ¿vale? Debemos de tener esto muy en cuenta. Entonces, por eso es que pregunto y vuelvo y pregunto en este vídeo, ¿lo hacemos por protocolo o por tradición? Lo importante de la hiperglicemia, hablábamos de que es el alta concentración de azúcar en la sangre, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros al diabético le sumergimos el pie en el agua? Lo que va a pasar es que hay mayor cantidad de concentración de azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? El agua trata de pasar de un lado a otro porque la piel, en este caso, hace la función de semipermeable, de la membrana semipermeable. Entonces, va a haber el traspaso del agua hacia la piel. Entonces, ¿qué va a pasar? La piel o todo, el agua, la sal va a querer, y el azúcar, en este caso azúcar, no es sal, va a querer igualar la cantidad de solutos que hay en ambos lugares, en ambos recipientes. El recipiente, la bañera, la tina del pediluvio, va a querer igualarse. Entonces, por eso es que vamos a crear un desequilibrio en ambos pies. La piel de nuestro cliente o nuestro paciente va a absorber el agua porque va a querer igualar y hace que la piel se inflame o se hinche y se reblandezca. Entonces, esto no viene bien para un tratamiento a un diabético, ¿vale? Entonces, viene a pasar lo mismo con los hipertensos, lo veremos en otro vídeo también, ¿vale? Las personas que tienen el nivel de sal en sangre alta. Entonces, por eso es importante tener en cuenta cuándo y cuándo no vamos a sumergir los pies en agua, ¿vale? Entonces, vuelvo y pregunto, ¿tú cómo lo haces? ¿Lo haces con un protocolo o lo haces por tradición? Tu cliente llega, le sumerges el pie en el agua o llenas una ficha técnica o una ficha de cliente o un historial clínico y lo haces de acuerdo a lo que el paciente presenta realmente en ese momento, que sería de enfermedad sistemática. Entonces deberíamos de aprender a llenar nuestras fichas para poder saber cómo se debe atender a nuestros clientes, ¿vale? Entonces, cuando nuestros pacientes tienen un problema, como los diabéticos tienen un problema, aumento de riesgo de infecciones, problemas de la circulación, la hiperglicemia y la ósmosis pueden empeorar estos problemas, lo que puede llevar a las infecciones graves, úlceras en los pies y hasta la amputación. Así que por eso debemos de tener mucho cuidado al momento de realizar los protocolos. Y realizar, porque si el nivel de azúcar en sangre es alto, nosotros no deberíamos de tocar a ese cliente o ese paciente en ese momento, porque si podemos realizar un corte en ese momento, podemos causar un daño irreparable o irreversible a nuestro cliente si él no acude a un profesional de la salud a tiempo después de haber estado con nosotros, ¿vale? Eso es importante, realizar este cuestionario o estas preguntas a nuestros clientes para saber la salud. Es verdad que nuestros clientes suelen mentir a veces sobre sus patologías, sobre sus enfermedades y todas esas cosas, y a veces preguntan, ¿y por qué me preguntas estas cosas? Pero eso es importante y hay que saber hacerlo también. En otro vídeo vamos a seguir haciendo constantemente, vamos a hablar de todas estas cosas que nosotros podemos preguntar en un cuestionario. Así que bueno, gracias por estar aquí y ver este vídeo, y deja abajo en tus comentarios cómo lo haces tú y por qué lo haces de esa manera en tus servicios, ¿vale? Creemos juntos huellas sanas.